Sí. Estamos iniciando la clase 11 de Seminario Avanzado de Homeopatía. Estamos a 10 de octubre del 2019. Es una fecha muy curiosa, muy importante, porque se lee igual para adelante que para atrás. Ah, caray. El mes es 9, 9, 10, 20, 10. Okay. Es igual para adelante que para atrás. Okay, bueno, vamos a compartir la pantalla. Nos vamos al principio. Muy bien. Seminario de Homeopatía, clase 11, por su servidor Francisco Gutiérrez. Hoy vamos a ver todos los detalles de un buen resultado, de cómo podemos comprobar que estamos curando o cómo podemos saber que no estamos curando. ¿Por qué podemos confundirnos en falsas curaciones? Supresión de síntoma no es curar. Una enfermedad mayor pero no similar suspende la enfermedad actual. Las enfermedades crónicas, basándonos en los síntomas mentales, es la solución. Vamos a ver. La supresión de síntomas no es curar. El problema cuando usamos remedios específicos basados en un solo síntoma. Vamos a ver qué dice la ley de homeopática. La ley dice que para curar una enfermedad a otra debe ser similar en la totalidad de los síntomas físicos, emocionales y mentales. Y ya vimos que la totalidad es la imagen completa del enfermo. Eso quiere decir que si yo le doy, porque tiene varices, Amamelis, puede que se sienta mejor, pueda que se le desinflamen, pero le van a regresar y ahí va a estar toda la vida. Nunca se va a curar. Nomás se va a sentir bien durante el tiempo que esté tomando el remedio. Pero eso no es lo que queremos. Esa no es una curación, esa es una supresión. Aquí están ejemplos. Dar Amamelis o carbón vegetal para varices. Lo que pasa es que tenía varices acá y lo cambié y se quedó el para. Lo vamos a corregir de una vez porque no se quede ahí de recuerdo. Dar Amamelis o carbón vegetal. Entonces, dar Amamelis o carbón vegetal para varices o dar Esculus, carbón vegetal o aloe para hemorroides o cualquier remedio indicado para un síntoma físico. ¿Qué ocurrirá? Suprime él o los síntomas comunes, pero el enfermo vuelve a enfermar al poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque solamente está suprimiendo por la ley de que si es mayor, suspende a la enfermedad actual. Si es más fuerte. Pero no es igual, es parecido. Tiene solo unos síntomas. Y esos síntomas son los que se van a suprimir. Pero el enfermo va a seguir enfermo mientras no le curemos toda su esfera mental y emocional. Eso nos hace pensar que fue buena elección, porque el paciente mejoró parcialmente.
Esto ocurrió con una hermana mía que yo tengo 4 hermanas homeópatas. A ver, déjenme ver, a lo mejor son más. Órale. Ya se te olvidó, Paco. No, es que son 5 las homeópatas. Órale. Casi todas mis hermanas son homeópatas. Nomás hay una que no estudió homeopatía. Y es la que estaba enferma. Entonces tenía varices muy prominentes, muy inflamadas. Y pues entre mis hermanas ahí le dieron a Mamelis y a Mamelis. Y pues ella se sentía mejor, pero le regresaban. Y así duró, ponle 1 año o más, hasta que de plano ya no se curaba y seguía peor y peor. Un día la vi y me dice, oye, pues dame algo para las varices. Le digo, no, pues para las varices no hay nada. ¿A ti? Sí. Y si te doy tu remedio, pues te curas de lo que tengas. Igual le busqué en sus síntomas mentales, me dio la chesis. Le di una 200 de la chesis y empezó a mejorar. Después de 1 mes más o 2, ella ya no tenía varices y le desaparecieron por muchos años. Entonces, esa es la diferencia de apoyarnos en un remedio que tenga la totalidad de los síntomas contra uno que solamente tenga 1, 2, 3 síntomas. Por más parecido que sea el remedio al síntoma físico, no nos va a servir si no damos la totalidad. Entonces, estos son algunos casos en los que nos podemos confundir y creer que vamos haciendo muy buena curación y muy buen trabajo, pero ni estamos viendo los miasmas, ni estamos viendo lo mental, ni estamos viendo que se muestren síntomas del pasado. Entonces estamos jugando a la homeopatía. ¿Qué ocurrirá? Suprime él o los síntomas comunes, pero en el enfermo vuelve a enfermar al poco tiempo, porque como es una supresión, Sí. al retirar el remedio regresa. Y después ya ni siquiera con el remedio es capaz de aliviar o suprimir los síntomas comunes. Nos hace pensar que fue buena elección porque el paciente mejoró parcialmente. Ahora, suspensión tampoco es curación. Si damos un remedio no similar, pero más fuerte, la ley de homeopatía dice que una enfermedad más fuerte y no similar suspende la anterior para regresar a terminar el efecto. Y eso, Hahnemann pone muchos ejemplos de cómo si el paciente tiene sarampión y hay una epidemia de viruela que es más fuerte, los que tenían sarampión parecen curarse porque se suspende. Desarrollan la viruela por todo el periodo del tiempo de la viruela, que es como 9 días, y al terminar regresa con los días que le faltó del sarampión. Entonces, esa es una suspensión, no es una curación. Ejemplo, si me baso en síntomas físicos, el remedio no es similar si no cubre la totalidad de los síntomas. Aún puede ser que sea totalmente no similar y en este caso la enfermedad se suspende mientras actúa la más fuerte. Esto ocurre con la medicina alopática y por eso se toma de por vida. ¿Por qué? Para que te la suspenda de por vida. Así se suspende la enfermedad original dando la impresión de curación, pero es una enfermedad mayor. Siempre hay que tener en cuenta que una enfermedad suspende a la otra si es mayor. Y entonces lo estás enfermando más, le estás dando una enfermedad mayor para quitarle la menor. Ese es el motivo por el cual
la medicina tradicional se toma de por vida. ¿Por qué? Pues porque cuando la deje de tomar va a regresar. Quiere decir que nunca la curó, solo la suspendió. Y así es que millones y millones de personas viven engañadas por el uso de la alopatía. Te dan algo, te enferma otras cosas, pero te suspende la que tú tenías. Dices, no, pues sí, ya se me quitó. Pero el médico te va a decir, ¿cuándo la dejo tomar? Dices tú. El médico dice, siempre, toda la vida. Pues sí, porque la estás suspendiendo, pero le estás desarrollando una enfermedad mayor que con el tiempo la vas a notar en los riñones y en el hígado, que además son los que más se perjudican por los químicos y la acidez tan grande de los medicamentos de patente. Esto pasa también cuando damos una potencia 30 a tomar diario por meses. Puede ser que estemos suprimiendo todo el tiempo. Aún en enfermedades agudas, si damos a la 30 para tomar diario, primero el paciente se cura. Segundo, el paciente experimenta el remedio si se le sigue dando y se agrava más después. Entonces, esto nos va a confundir tremendamente si damos a la 30 a tomar diario. Porque si tiene una tos y tú se lo das, que se vaya a su casa, se lo tome diario y que lo suspenda cuando mejora. Pero los pacientes no van a suspender porque no entienden y están educados a que la medicina se toma siempre. Entonces dice, pues no se me ha acabado, me lo sigo tomando. Y primero se curó de la tos. Segundo, ya está sano y sigue tomando, entonces experimenta. Y por ser similar, experimenta la misma tos que tenía. Y cuando regresa, nosotros no sabemos si se curó y ahora está experimentando o nunca se curó. Entonces, ese es un riesgo muy grande de dar a la 30. Es válido dar a la 30 cuando tenemos vigilancia del paciente. Pero acuérdense que Hahnemann dice, se repite solamente cuando termina el efecto. Y puede ser que el efecto sea suficiente, si es más fuerte que la enfermedad y es similar, la destruye totalmente y ya no hay que darle nada. Pero si estamos repitiendo, es porque no fue suficientemente fuerte. Es como el ratón que lo queremos matar con el matamoscas, pues le estamos repite, 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 y a fuerza de tantos golpecitos, pues llega el día que se muere. Ajá. Pero no es correcto, porque aquí se cura y luego va a experimentar el remedio y ya valimos gorro. Por eso es muy importante suspender cuando viene la mejoría. Pero ¿lo entiende el paciente? Pues claro que no. Si muchos homeópatas no lo entienden, ¿cómo lo va a entender el paciente? Okay. De ahí la ventaja de dar una sola toma, 200, o si se la quieres dar 30, dale 30, pero solo una toma y que se vaya a su casa. Le vas a dar placebo para que él sienta que está tomando algo, porque si no es un placebo a la inversa, de que él dice, no estoy tomando nada, me tengo que enfermar. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Ok, Paco. Si damos una 200, lo vamos a revisar hasta los 30 días, exactamente 28 días. Recuérdense que por el ciclo lunar, que es el que la luna es la que controla las emociones. Y entonces, después de 28 días, vemos qué pasó. Si todavía el remedio está actuando, no hay que darle nada, le seguimos dando placebo.
Si ya no está actuando y le regresa la enfermedad, le vamos a repetir otra toma como se la dimos, 30 o 200, pero subcaucionada para hacerla ligeramente más grande. Si a la larga ya le dimos 2, 3 meses 200 y mejora y regresa, pues quiere decir que tengo que cambiar una potencia más grande. Entonces ya le doy una 1000 y una sola toma 1000 y se va con su placebo. En ese caso, pues se va a observar una curación casi para toda la vida. Bueno, Perdón, ¿cómo maestro, una pregunta. evitamos esto? ¿Sí? Si, por ejemplo, perdón, buenas noches, ya regresé. Buenas noches. Si se da una dosis a la 200 Sí. y entonces, bueno, ya se da el placebo y resulta que, bueno, el síntoma por el cual fue ya disminuyó o ya se curó, ¿no? Pero ahora, pues empiezan a brincar otros síntomas. Entonces, Ajá. ¿volvemos a repertorizar o damos una dosis más alta del mismo medicamento que se estaba tomando? En este caso lo que tenemos que hacer es las observaciones de Pablo Viñoski, digo, de Pablo Pasquero, en la cual él dice que si tuvo una ligera agravación seguida de larga mejoría, quiere decir que le dimos el remedio correcto y sí fue más alto, por eso hubo la agravación. ¿Qué tenemos que hacer? No dar nada hasta que regrese la enfermedad, porque es probable que ya no vuelva a regresar. Si el paciente tuvo una ligera agravación y no tiene mejoría, pues se agravó en virtud de que es más fuerte o es similar, pero al no ser perfectamente similar, pues va a regresar, ¿verdad? Aquí, si le dimos una potencia más alta de la debida, la grabación va a durar mucho y la mejoría va a ser muy poquita. Entonces ahí es cuando vamos a bajar la potencia, ¿verdad? Y así, Pasquero nos da varias observaciones. Si el paciente empieza a tener síntomas diferentes, quiere decir que lo estamos enfermando de una enfermedad más fuerte y no es similar. Pero si se sintió muy bien el paciente y no tuvo agravación, es que dimos la dosis exacta y fue similar. Ahora, cuando se da la dosis exacta y es el similar, el paciente a la larga, no sabemos cuánto tiempo, va a mostrar síntomas del pasado. Y esto nos va a dar la pista de que vamos bien, porque la enfermedad que había venido originalmente desapareció y en ese momento se va a repertorizar. Pero mientras sabemos que está actuando el mismo remedio, suponiendo que le dio una 200, se mejoró bastante, casi sin agravación, y a la vez que regresa dice, me está regresando la enfermedad, pues le doy otra 200. Al mes siguiente, pues estuve muy bien y medio me regresa, pero casi no, muy poquito. Le damos otra toma 200. Al tercer mes llega y dice, no, pues ya no tengo nada. Bueno, entonces te vas a ir a tu casa y cuando te aparezcan síntomas de esta o de otra enfermedad, vienes. Si regresa con los mismos síntomas, entonces ya le brincamos una 1000. Pero si el paciente regresa con síntomas diferentes y son del pasado, entonces quiere decir que la enfermedad con la que vino ya fue curada definitivamente. Y de acuerdo a los miasmas, tenemos que ver ahora qué remedio es. Volvemos a repertorizar y volvemos a empezar ahora con esta nueva enfermedad. Pero ahorita lo vamos a explicar aquí más adelante. Sí, maestro, gracias. Bueno, entonces dice aquí, si damos el remedio similar y más fuerte a la dosis mínima u óptima, o sea, que sea ligeramente mayor,
basándonos en los miasmas, o sea, en las emociones, en los mentales. Para cumplir esto debemos habernos basado en los síntomas mentales y emocionales. Esto es lo que debemos de hacer para evitar que el paciente no se esté curando. ¿Cómo sé que el paciente se está curando realmente? Primero, deben desaparecer los síntomas mentales. Vamos a suponer que el paciente fue licopodio. Entonces quiere decir que el paciente vino y es contradictorio, mandón, altivo, cobarde, Seguridad. etcétera. Le dimos una toma 200 y a lo mejor su problema es que le dolían los riñones. Bueno, pues ok. Al mes siguiente ya no le van a doler los riñones o pudiera ser que le estén doliendo otra vez poquito. Pero si ya no es mandón, si ya no es dictatorial, si ya no es altivo, ese paciente se va a curar. Aquí estoy dando un ejemplo de riñones, pero vamos a suponer que tiene problemas en sus articulaciones y cuando regresa todavía tiene algo de problema con sus articulaciones, pero si quitaron los síntomas mentales, esa es una garantía que se va a curar. Entonces, como dice aquí, ¿cómo saber si el paciente se está curando realmente? Primero, deben desaparecer los síntomas mentales originales con los que vino el paciente. Segundo, debe haber regresión de los síntomas. Puede que a la segunda visita no haya regresión de los síntomas. Puede que el paciente solamente esté mejor y los síntomas mentales desaparezcan. Entonces, le vamos a dar solamente placebo y nos esperamos otro mes más. Al otro mes es probable que ya empiecen a aparecer síntomas del pasado. A veces hasta el primer mes, luego regresa el paciente y dice, oiga, pues estoy peor. ¿Por qué? Pues es que ahora me andan dando unos dolores de cabeza terribles. Y entonces uno le pregunta, ¿esos dolores los tenías antes? Sí. Ah, entonces vamos bien. Voy a decir, no, pues ¿cómo bien? Si son muy fuertes los dolores. Pues sí, pero si tú vas de aquí a México, de Guadalajara a México, vas a ver las ciudades que vas pasando, ¿verdad? De aquí para allá, pues veríamos a Poplanejo, Tototlán, a Totonilco, La Piedad, así, etcétera, Querétaro, hasta llegar a México. ¿Cómo sé que me estoy regresando? Porque voy a ver las ciudades que pasé. Si me dice, ahora estoy viendo Querétaro, pues es porque nos estamos regresando. Ahora estoy viendo La Piedad, pues sí, vamos de regreso. Igualmente el paciente le van a aparecer los síntomas del pasado. Esa es muy buena señal. En ese momento vamos a volver a repertorizar porque a nivel de miasmas ya es otro miasma. Entonces, el número 3, debemos estar conscientes de los miasmas para saber si cambió de miasma o es el mismo miasma, pero otra enfermedad que corresponde al mismo miasma, ¿verdad? A lo mejor tiene ahora otra enfermedad, pero sigue siendo licopodium. Pues le seguimos con licopodium. O tiene el mismo miasma, pero ahora hay que darle arsénico. Bueno, le cambiamos de arsénico, aunque sea el mismo miasma. Que ya le cambió el miasma. Ok. Eso nos va a servir para saber cómo van bajando los miasmas. Acuérdense de la clase y si no la vieron, vean la clase para que entiendan cómo es. Bien, entonces continuamos. ¿Qué otros obstáculos puede haber cuando un paciente no reacciona al remedio similar? Porque puede que yo le dé exactamente el remedio similar y sea más fuerte y no se cure. ¿Cuándo es eso? Pues si el enfermo tiene cirugías o ha tomado por mucho tiempo remedios alopáticos. Porque acuérdense que el remedio alopático le está metiendo una enfermedad.
por dejar de tomar los remedios no va a ceder esa enfermedad artificial, porque dura tiempo en su cuerpo las sustancias. Y entonces yo le doy un remedio homeopático y no se cura, porque todavía tiene los efectos de esa enfermedad mayor. Y acuérdense que hasta que se termina la enfermedad mayor, entonces reaparece la enfermedad original. Y entonces le dé lo que le dé. Si hay un remedio mucho más fuerte, que es el alopático, pues tenemos que esperar a que desaparezca. Entonces, cuando doy el remedio similar a la dosis exacta, el paciente no se cura, es porque o tiene cirugías o ha tomado por mucho tiempo remedios homeopáticos. Ahora, si tiene cirugías, lo que va a causar es que los síntomas que me da el paciente son diferentes a los que él requiere. Ya no puedo encontrar el similar. ¿Por qué? Porque si tú a un radio le quitas un transistor, pues ya te va a tomar una estación en lugar de otra. O se va a calentar, o va a subir el volumen de repente, o se va a ir bajando el volumen de repente. Pero está causado porque le falta una parte. Entonces, igual, un enfermo que le quitan las anginas, que le quitan el apéndice, si es mujer, le quitan los ovarios, le quitan la matriz, bueno, pues te va a mostrar síntomas que no vas a empatar con el remedio, no vas a encontrar el similar, porque te está distorsionando los síntomas. Entonces, otra razón de que además de estarle dando el remedio adecuado a la dosis exacta no se cure, es cuando existe una causa excitante y no sabemos removerla. Es más, ni siquiera sabemos que existe. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Si el enfermo tiene cirugías o ha tomado por mucho tiempo remedios alopáticos, ¿qué podemos hacer? Pensemos en ese radio que se le quitó una pieza y ahora funciona diferente. Bueno, pues en este caso no es fácil encontrar el remedio similar, pues el enfermo mostrará síntomas diferentes a una experimentación debida a carencia de órganos. La similitud del remedio solo se sabrá la limitada mejoría del enfermo, y el remedio encontrado deberá de ser tomado por un tiempo indefinido hasta que el enfermo tenga una aceptable mejoría. Cada enfermo deberá tratarse de acuerdo a la respuesta única para cada enfermo. Quiere decir que ahí ya entramos en prueba y error. Yo veo que tiene síntomas de licopodium, le doy licopodium y no se cura. Y otra vez y no se cura. Entonces, oye, pues tiene cirugía, me quitaron esto y esto y esto y esto. Y estuve tomando el clonazepam, todos los remedios que hay para todas esas pseudoenfermedades. Entonces, aunque le di licopodium, no se va a curar porque él ya no es licopodium. Me está dando síntomas distorsionados y me hacen pensar que es licopodium. Entonces, de la lista de los síntomas, de los remedios que me dio, pues tengo que ensayar con el siguiente. Pues a ver, le sigue fósforo, pues le voy a dar una fósforo, pues que no mejoró, pues que le sigue nux vomica, aunque no tenga los síntomas de nux vomica, pero son los que más se parecen. Le doy, entonces el paciente dice, ahora sí me sentí muy bien y estoy mejorando mucho. Ah, ok, le vas a seguir con ese remedio, pero normalmente duran mucho tiempo, ya no se curan al mes o a los 2 meses, a lo mejor duran 1 año, 2 años, a que vayan mejorando paulatinamente. Sí se pueden curar, pero muy a la larga. Pero ahí ya entramos en el terreno de la experimentación, de darle a ver qué remedio es el que era similar, casi a ciegas, porque los síntomas pues, no son los correctos.
Bien, ejemplo. Una paciente de cáncer con induraciones en el abdomen y en las ingles, con hinchazón ardorosa de ambas piernas. Se han suministrado varios remedios similares a diferentes potencias y el enfermo no muestra cambios. Preguntando si había cirugías, el paciente relata la extracción de la vesícula, matriz y ovarios, así como tumores cancerosos y tratamiento con quimioterapia. Ese ya no es un enfermo, ese ya es un montón es un androide, es una cosa que no responde a las leyes naturales. En este paciente hay que ensayar con varios remedios hasta encontrar alguno que logre alguna mejoría, pero al mismo tiempo la hinchazón de miembros de este paciente muestra una acidez que hay que neutralizar. Entonces, si tiene acidez, le tenemos que dar alcalinidad. Tenemos que decirle que cambie de comer carnes y ¿cómo se llaman? Carbohidratos, que los limite y que coma muchas verduras, muchas frutas, sobre todas las alcalinas, como el kiwi en frutas, sandía, melón, papaya. En vegetales, pues espinacas, brócoli, que es muy alcalino, aloe, todos esos, pues, para quitarle la acidez y que baje la hinchazón. Eso lo explico en el próximo curso que voy a dar, que es el cáncer y la homeopatía. Cómo curar cáncer de forma muy fácil, pero hay que conocerlo, hay que conocer qué está pasando en el paciente de cáncer. Y es el próximo curso que voy a dar de aquí a un mes aproximadamente, para que si tienen conocidos o ustedes quieren tomarlo, se vayan apuntando. Le voy a dar los mismos, ahora va a ser los miércoles a la misma hora, de 8 a 10 o 9:30. Entonces, estos son los casos que pueden llegar a ser incurables si no encontramos el similar y la causa excitante. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando ningún remedio mejora al enfermo, debemos de buscar una causa excitante y removerla si es posible. Ejemplo, yo padecí hace un par de años una tos que no fue posible curar por casi 2 meses, a pesar de múltiples remedios en diversas potencias, hasta que descubrí la causa excitante. Observé que yo no toleraba mucho las cobijas, aunque era temporada de frío. O sea, yo me cobijaba, pero conforme pasaba la noche me sentía muy acalorado y aventaba las cobijas sin darme cuenta, ya dormido. Y en la madrugada me despertaba un ataque de tos por el frío de la madrugada. Siempre en la madrugada hace mucho frío. No es lo mismo que en el día. Cuando me di cuenta que eso es lo que estaba pasando, dije, no, pues me estoy enfriando diario, ¿cómo me voy a curar? Entonces decidí dormir con pijama de cuerpo completo y suficientemente calientita. Así, al descobijarme en la madrugada, yo seguía calientito y de inmediato hizo efecto el remedio similar y la tos cesó, desapareció. Ahora no me he vuelto a dar ese tipo de tos, porque cuando se llega el invierno, yo ya me preparo y me visto con mi pijama y ya, aunque me descobije, pues yo estoy calientito, ¿verdad? Entonces debemos de aprender de nuestros errores y debemos de aprender de nuestros
pacientes que encontramos sus causas excitantes y removerlas. Bien, vamos a ver un botiquín recomendado para el homeópata. Los remedios para enfermedades crónicas. Ya sabemos que son los 12 remedios principales. Y hay que tenerlos a las potencias 200 y 1000. Muchos de estos también hay que tenerlos a la 30 porque también sirven para enfermedades agudas o también para algunas indisposiciones. Pero como aquí estamos cambiando de capítulo, si tienen preguntas, pues es momento de hacerlas. Yo no, Paco. Oh, Yo no. bien, entonces, Marfa, ¿tampoco? Sí, maestro. A ver. A lo mejor no viene mucho ahorita con el tema, pero Hahnemann en uno de los parágrafos habla del sulfur, ¿no? Sí. Que habla de, pues sobre todo para enfermedades de la piel, ¿no? Donde la Sí. absorción está alterada, pero dice que con una toma de sulfur es como que se evidencia todos los demás problemas. Entonces, ¿qué tan recomendable es que se dé una toma de sulfur antes de lo que se ha repertorizado u omitimos el sulfur? No, mira, el sulfur, en el caso que lo menciona Hahnemann, es cuando el paciente tiene confusión de síntomas y tú lo ves y dices, híjole, se parece al licopodium, pero también se parece a sulfur o se parece a la chesis y no tienes una idea porque tiene demasiados síntomas. Entonces el sulfur en este caso sirve para aclarar, porque le va a quitar una serie de síntomas y van a mostrarse los exactos. Pero eso es una excepción cuando no encuentras el remedio similar. Pero Okay. no quiere decir que todo el paciente le des una sulfur y le digas, ahí está su sulfur, venga dentro de una semana. No, porque pues eso es irresponsable. Lo normal es que el paciente te muestre con sus síntomas cuál es su enfermedad y tú encuentres el remedio similar y se lo des. Y entonces continúes su tratamiento, ¿verdad? Ok. Y en Eso este, yo he visto que muchos alumnos lo agarran sí, como si fuera como general, una ¿no? Ujú. Biblia, ¿verdad? Y entonces ya, no, llega mi paciente, yo le doy su sulfur y váyase y regrese. No, 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 pues lo estás engañando, ¿verdad? Ajá. Porque Perdón, tenemos que buscar el similar. y en el caso de la tuja, por ejemplo, o sea, que también es como un miasmático, sobre todo para crecimientos y eso, ¿no? Sí, igual, solamente cuando buscaste el remedio similar y no lo encontraste, pues le puedes dar una sulfur. La tuya no es muy recomendable, puesto que no es uno de los principales remedios, ni es crónico. Podría ser más para una agudización, ¿verdad? En casos de una gonorrea o algo así. Entonces, hay que basarnos en los mentales, encontrar uno de estos 12 remedios y dárselos. El dar la sulfur es cuando no encontramos cuál será. La sulfur te va a ayudar a aclarar. Pero eso es una excepción, no es para siempre decir, no, pues le damos su sulfur y vamos Sí. adelante. Gracias, maestro. ¿Sí? Ok. Entonces, se recomienda tener estos que son los 12 remedios principales que si no los vieron, yo sé que Manuel sí los vio porque ha Sí, asistido a todas sus clases, así pero es. a los demás no sé si vieron la clase o no, pero es Sí, importante la vi. para Sí, ver, la bueno, vi. tú, Marfa, ya has tomado el curso, ¿verdad? Sí, maestro. Es importante siempre tener estos 12 remedios a la mano, a la 200 y a la 1000. Y a la 30, Paco. A la 30, precisamente porque no sabemos si el paciente sea muy susceptible.
Lo que pasa es que aquí los manejo a la 30 en el siguiente parágrafo, en la siguiente sección. Remedios para enfermedades agudas, diarrea, garganta, gripe, fiebre y tos, viruela, sarampión, dengue, rubiola, etc. Ahorita que hay epidemia de dengue, acuérdense que todo se cura con homeopatía dando el remedio similar. Entonces, cada paciente de dengue que tengan es un reto para ustedes, pero muy fácil lo van a curar. Nomás hay que ver los síntomas que tiene y darle su similar, ¿verdad? Muchos están cayendo en arsénico por la fiebre tan alta, ¿verdad? Y el debilitamiento que hay y el dolor de huesos, de cabeza. Otros caen en fósforos, que también tiene todos esos síntomas. O pueden caer en sulfur si se la pasa dormido todo el día, ¿verdad? Pero siempre hay que ver la totalidad de los síntomas, así sea un dengue. También Hahnemann recomienda que en epidemias tú vayas tomando síntomas de un paciente y de otro y encuentres un remedio, porque así te vas a ahorrar tiempo. Llega alguien, ¿sabes qué? De entrada, tómate este y se acabó. El que yo he encontrado de entrada es el arsénico Mala 30. No sabes qué darle, tú toma tu arsénico mi 30. Pues que mejoró, a todo dar. Que no mejoró, entonces ya le buscas uno más específico. Bien, entonces, estos son los remedios que nos sirven para estas enfermedades agudas. Aconitum sería para las fiebres. Aloe, que sería para diarreas. Allium cepa para gripes. Árnica para golpes. Arsenicum para muchos tipos de diarreas o tos. Belladona para las fiebres, para tos, para problemas de la garganta, igual que el arsénico para problemas de la garganta. Es muy versátil el arsénico. El arsénico en enfermedades agudas le sirve para la diarrea, para la tos, para la fiebre, para la garganta, en fin, casi descubre a todos, pero hay que saber que sea el similar. Brionía para fiebres o dolencias de huesos. Tiene la característica que no tolera el movimiento, se agrava el movimiento. Calcárea carbónica, como ven aquí todos están a la 30. 30. Árnica sí conviene tenerlo 30 y 200. Calcárea carbónica a la 30. Cáusticum a la 30 y a la 200 porque es uno de los remedios que vimos atrás. Chamomila a la 30 y a la 200. Todos los bebés requieren chamomila. Algunos, en vez de chamomila, son arsénicum o fósforos o rustox, pero de ahí más, casi con eso se cubren todos los bebés. Principalmente chamomila cuando están de caprichosos, berrinchudos. La drosera, que es para la tos. La eufrasia, que es para gripes o toses. Una gripe de esa que fluye, te suenas y te mejoras cuando te acuestas, pues es una eufrasia, cuando te dio de lleno la gripe. La laquesis, que la puedes utilizar, pues también en problemas de la garganta, alguna tos, alguna fiebrita o algo así. El licopodium, que te puede servir también para muchos padecimientos que pueden ser de garganta, de tos, de gripe, de fiebre. El Natrum muriaticum. También puedes caer en una fiebre, en problemas de garganta, etc. La Nux vomica a la 30, que les va a cubrir en muchos casos de intoxicaciones o en enfermedades agudas como diarreas, garganta, incluso tos y fiebre, gripes. El mercurio también te cubre garganta, tos, fiebre, pero se identifica muy fácilmente porque yo no he visto
paciente de mercurios que no sude y salive en la noche. Todos los que son mercurio, les pregunto, oye, ¿tienes salivación al dormir? Sí, dejo mojado ahí. ¿Y sudas? Sí, sudo mucho. Claro, con sus síntomas mentales, Claro. pero son características generales que ocurren en el mercurio. Podophyllum, que es muy bueno para diarreas. Pulsatilla, en enfermedades agudas, es buena para la tos, para la gripe, para las fiebres, vómitos, algunos tipos de diarrea. Siempre se nota porque está llorón, tiene necesidad de apapacharse, de afecto. El Rustox, que es bueno para algunos tipos de tos y para muchos tipos de problemas, dolores de huesos, reumáticos, etc. El fósforo a la 30, que es el rey de los remedios para la tos. Yo creo que un 90% de los enfermos de tos caen en fósforos. Luego la sepia. La sepia es más para dolores de cabeza o fiebre con dolor de cabeza, algún tipo de tos, pero no caen mucho en eso. Pero sí hay que tener el remedio listo. La silicia, que también tiene una gama de enfermedades agudas que podría ser desde una diarrea, una tos, una fiebre, etc. Pero la silicia es característica para eliminar lo que no pertenece al cuerpo. Eso quiere decir que si la persona tiene una pústula, pues te va a drenar la pústula y te la va a quitar inmediatamente, ¿sí? Objetos raros en el cuerpo los expulsan. Pero hay que tener mucho cuidado porque si tiene marcapasos o si tiene implantes u órganos que no sean de él, pues podría rechazarlos. La espongia, que es prácticamente para la tos, una tos muy seca, ronca, como cuando están aserrando un abeto, dice ahí la materia médica, ¿verdad? Pero pues cualquier tipo de madera, cuando la serruchas, da el sonido de esa tos. Una tos de pato, dicen. Un día llegó una paciente de aquí de la vuelta con su hijo y dice, oiga, ¿qué le doy a mi hijo? Tiene tos de pato. Ah, pues espongia, pues ¿qué más? Esponja. El sulfur, que también puede cubrir diarrea, garganta, fiebre, gripe, tos, viruela, sarampión, dengue, todos esos los cubre el sulfur. Nomás hay que saber cuál es el que corresponde. Y por eso Hahnemann recomendó el sulfur porque cubre muchas enfermedades agudas y crónicas. Pero no es para darlo siempre. Es para cuando no tienes seguro o ves tantos síntomas o fue medicado mucho y tiene muchos síntomas y no encuentras el indicado, pues dale una toma 30 de sulfur, que se venga la semana y entonces ya va a mostrar el caso más claro. Okay. Luego, remedios para indisposiciones pasajeras. Ya vimos que tenemos que tener los 12 para las enfermedades crónicas, son los principales. Okay. Ya vemos que tenemos que tener los que mencionamos ahorita para enfermedades agudas, tos, gripe, fiebre, diarrea, etc. Pero también hay indisposiciones pasajeras que pueden ser mareos, quemadas, torceduras, fracturas, piquetes de insectos, etc. Y aquí es la única manera en la que podemos omitir los síntomas mentales e irnos directamente a uno de estos. Si tiene una cortada, pues directamente caléndula, ¿verdad? En tintura,
y a la 30 para heridas o piquetes de abeja. Acuérdense siempre, los piquetes de abeja, la caléndula es su antídoto. Cantaris es para quemadas. Ya no ves mentales ni nada. Se quemó, tú le vas a dar Cantaris 30, punto. Cóculus, se mareó, pues le vas a dar Cóculus. Para mareos por viajar en cualquier cosa. En la materia médica decía antes por viajar en carruaje. Pues sí, pero no había autos, no había aviones, no era cotidiano viajar en barco. Entonces, pues decían cuando viajas en carruaje. Pero el cóculus es para cualquier tipo de vértigo, sobre todo cuando viajas. Hipericum. Hipericum a la 30 es muy parecido a la caléndula, pero es para heridas en manos o pies, cirugías o fracturas. Y es excelentísimo. El hipericum es lo mejor que le puedes dar a una persona que tuvo cirugía. Después de la cirugía, su hipericum. También funciona el fósforo para que no sangre mucho, pero si no tiene problemas de sangrado, un hipericum se le quitan los dolores de la cirugía, por más intensos que sean. La ignatia o ignacia, solamente lo vas a dar para los dolientes en sepelios. Y una 200 porque vas a ir a las emociones. Es una emoción muy grande de pérdida de familiar, ser querido, etc. Y también, ya no busques más. Ese es el que se da cuando se les muere un ser querido. El ledum a la 30, cuando hay piquetes de insectos, arañazos o rasguños en los ojos, golpes con el puño en los ojos. El ledum es lo mejor que les puedes dar. Si es un piquete de un insecto y le diste el ledum y no reaccionó, pues entonces búscale uno más similar que podría ser belladona, no sé, ya ves específicamente qué. La nux vomica 30 para todo tipo de intoxicaciones o excesos en comida, bebida o sexo o desveladas. La nux vomica. Una persona me llamó que tenía una serie de síntomas porque había limpiado su baño con amoníaco o de esos jabones muy potentes, químicos, que huelen a amoníaco porque tienen el amoníaco. No, sentía muy mal, con mareos y vomitando. Pues una nux vomica para que se desintoxique. La ruta, que es la planta de la ruda, a la 30, siempre que haya torceduras en tendones, esguinces, esfuerzos muy fuera de lo normal, que levantaron una caja muy pesada, un mueble muy pesado y luego les duele, pues se esguinzaron o se esforzaron mucho los tendones, por eso sirve la ruta. Silicia a la 30 para abscesos o expulsión de objetos ajenos al cuerpo. Que se astilló en un dedo y ya le quitaron y todavía le duele y sospechas que adentro está la astilla, pero pues ya cómo la sacas. Pues le das su silicia a la 30 cada hora y al rato vas a ver que le sale ahí pus o agüita o pum, sale la astilla. Es excelente. Bien, aquí ya terminamos la clase 11. Entonces, vamos a hacer un repaso de los 12 remedios que nos faltaron, porque en la clase 9 vimos varios y así estuvimos viendo de repente uno que otro. Ok. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver estos de los 12 remedios principales que nos habían hecho falta. Sí. Y vamos a verlos
con los síntomas mentales, que es como yo quisiera que se los aprendieran. Si se aprenden ustedes los mentales característicos, ya no necesitan saber nada más. Okay. Entonces, vamos a repasar estos remedios con lo mental. También, como estamos cambiando de capítulo, si tienen preguntas de lo que acabamos de ver, adelante. Sí, Paco, mira, yo he utilizado mucho para indisposiciones arsénico Ajá. y Nux vomica para intoxicaciones. Sí, está bien. Ajá. Está bien. Y me ha dado mucho resultado, más que Nux vomica, arsénico. Cualquier problema menor Ajá. de sistema digestivo, yo aplico Nux vomica y también me ha dado resultado, Paco. Sí, el arsénico es un remedio muy, muy versátil porque aparte de cubrir enfermedades crónicas como el asma, el cáncer, el SIDA, hay muchas enfermedades crónicas que se cubren con el arsénico, Arsénico. siempre y cuando tenga la ansiedad, la inquietud, el temor a la muerte, la meticulosidad, o sea, persona que es muy ordenada, muy limpia y concienzuda. El arsénico es fabuloso para esas dolencias, pero también, como les dije ahorita, cubre todas las enfermedades agudas. El número uno para las diarreas es el arsénico. Ya si no le funcionó, le pueden buscar. O sea, si te preguntan así en momento, oye, tengo una diarrea, ¿qué tomo? Pues tómate primero arsénico y luego ya veremos. ¿Ya? Cubre la garganta, sobre todo cuando es ardorosa. La tos cuando es seca y te produce ardor al toser. Gripes también que vienen acompañadas de ardor, hay veces que hasta la respiración te arde. Fiebres, no se diga, todos los tipos de fiebres, el arsénico las cubre. Claro, puede haber otros, ¿verdad? Pero hablando de arsénico, cubre para todas esas enfermedades y también algunos tipos de intoxicaciones, como ya lo dijiste. Ajá. Ok, Paco, gracias. Entonces, vamos a repasar estos. Si no tienen otra pregunta, pasamos Maestro, a una repasar pregunta, estos remedios. ¿Sí? pero viene un poquito al margen. ¿Usted cuando receta les pone en su frasco qué medicamento está tomando o usted lo lleva en su registro? Mira, no les puedo poner qué remedio están tomando, porque como ustedes saben, yo doy una sola toma, 200 en un frasquito, en un vasito, y entonces, ¿qué es lo que se llevan? Placebo. Y entonces, pues no les puedo decir que llevan placebo. Entonces, yo no le pongo qué remedio le estoy dando, ¿verdad? Y van a estar tomando su placebo y el paciente se va a estar curando por la toma que le di, pero por eso debe de ser una 200. Una 30 puede ser, pero cuando el paciente es susceptible. Eso lo tenemos que medir nosotros. Gracias, maestro. Sí. Luego, la única manera en la que no se le da placebo y sí se sabe qué remedio se le dio es cuando los pacientes son foráneos. Porque pues, una paciente que tuve de Argentina que tenía problemas de cáncer con dolores muy fuertes y todo, pues no le podía decir, a ver, tómate esto y no sepas qué es, no, te vas a comprar un Licopodium 200 y te tomas estas gotas y ahí le tuve que dar un entrenamiento para que ella supiera que con eso tenía. ¿Y qué más vas a tomar? Pues nada, te vas a esperar una semana, 15 días o un mes, no sabemos. Y pues batallamos un poquito porque ella tenía cáncer y ya la habían operado y las cosas se complican. Pero afortunadamente ella mejoró. Ella sufría mucho porque los médicos le decían que ella no iba a ver
su hijo crecer. Tenía un hijo recién nacido y como tenía cáncer, dijeron, no, pues tú no vas a ver a tu hijo crecer. Yo inmediatamente le cancelé eso, le dije, no, 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 tú vas a ver a tu hijo. Es más, te recomiendo que sientas la emoción de cuando tu hijo ya entra a la escuela, cuando va su primera comunión o todas las celebraciones, su segundo año, tercer año, todos los años que vaya cumpliendo, tú sientes la emoción de todo y vas a estar con él todo ese tiempo. Y bueno, pues la gente se cura porque la mente es muy poderosa. Si nosotros tenemos la convicción de que nos vamos a curar, ya estamos curados. Aparte su remedio, ¿verdad? Pero aunque no le dieras ningún remedio, la mente te puede hacer que te cures. Entonces vamos a ver estos remedios que solamente vamos a ver lo mental, porque ya los vimos. Arsénicum album, que aquí estamos viendo las imágenes de una persona muy pulcra. Esas personas que ustedes ven, bueno, este cuate no se le mueve ni un cabellito, ¿verdad? Traen la línea del pantalón y todo, dice uno, no, no, no. Son personas que cuidan mucho su vestido, son arsénicos normalmente, ¿verdad? También personas que andan en friega a la carrera, no, si ahorita vengo, no, que ya me voy, que esos son arsénicos. Los síntomas mentales, del más importante al menos importante, inquietud y agitación acompaña a todos los síntomas. Ansiedad, peor después de medianoche, con sentimiento de culpa. Aquí tenemos que empezar a ver otros aspectos. Toda la culpa es metida por las religiones. Si no hubiera religiones, no habría culpas, no habría guerras, no habría vergüenza, no habría temores. Entonces, pues ahorita ya no es novedad porque se está destapando la información, se está desclasificando, divulgando y vamos a ver todo eso. Se nos va a hacer muy feo cosas que nosotros suponíamos que eran lo mejor de lo mejor, pero hasta arriba vamos a ver que el que se presentó como Dios, pues no era Dios, ¿verdad? Hablando de Jehová, Yahvé, no de Jesús. Jesús es otra cosa. Realmente es el creador de este universo, que hay 7 universos. Y este universo lo creó Él y vino a ver qué se siente su creación. Bien, entonces, se los digo, para la culpa siempre va a estar asociada con religión. Y si no la creen, pues nomás acuérdense, entran ustedes a misa y lo primero que les dicen, reconozcamos nuestras culpas, ¿verdad? Nuestros pecados. Y por mi culpa y mi culpa, dale. No, están súper programados, porque yo hace tiempo que desperté y soy una persona libre. Bien, terrible temor a morir, que se acentúa estando solo. Y esto también está asociado a la religión, porque el temor, los que lo meten ya saben quiénes son. La muerte, en primer lugar, ni existe. Para muchos de ustedes, si no lo sabían, la muerte no existe. Dirán, pues, ¿cómo si se murió mi papá y ya no está aquí? Bueno, tú ya no lo ves, pero él nunca perdió la conciencia. Él se vio salir del cuerpo y fue consciente que murió y se fue a expandirse, ya no estaba limitado por el cuerpo, ¿verdad? Y entonces él pudo regresar a la totalidad, meditar lo que fue de su vida y entonces regresar también mediante engaños, porque eso es algo que no sabemos, pero nos engañan a volver, aprovechando la culpa y el famoso karma, ¿verdad?
que es un instrumento para adeudarnos, dejarnos como deudores, decir, tú hiciste esto y esto, tienes que regresar a pagar. No, ¿sabes qué? Yo vine a experimentar y experimenté y me di cuenta que esas cosas no conviene hacerlas, pero ya no quiero seguir encarnando en este planeta, me voy a otro, porque este pues, es un planeta prisión, materialmente es el infierno. Y no es para toda la eternidad porque estamos a punto de liberarnos. De hecho, ya estamos liberados, nomás faltan los últimos patadas de ahogado del estado profundo, de los demonios y todos ellos que están ahora sí corriendo por su vida. Entonces, los temores también tienen que ver con eso. Y les digo porque ahorita ya hay muchas personas que yo cuando empecé a practicar el arsénico tenía temor a la muerte, pero ahorita ya hay mucha gente arsénico que no tiene temor a la muerte porque su conciencia superó el temor. Y ya saben que no van a morir, o sea, van a perder el cuerpo, pero no la conciencia. Bueno, la muerte es su tema favorito de conversación. Deseo de compañía. Todas sus molestias se agravan estando solo. Es excesivamente pulcro y concienzudo, como vimos ahí la imagen. Es avaro, envidioso. Ya de aquí en adelante son síntomas que pueda tener o pueda no tener el enfermo. Avaro, envidioso, triste al anochecer, alucinaciones. Las alucinaciones son solamente en estados febriles. Sentidos agudizados. Bien. Vienen los generales, vamos a mencionarlos porque abarcan todo el cuerpo y sirven. Gran prostración, un síntoma característico de arsénico, ya sea que tenga fiebre, que tenga el dengue, que tenga una diarrea, garganta, lo que sea, va a tener una gran postración, como si le quitaran la pila. Se agrava en la noche, peor de 1 a 3 de la mañana. Dolores quemantes y ardientes, agravado por el frío. Periodicidad, o sea, se repite. Es una fiebre que le da y se le quita, le da y se le quita. La garganta le molesta mucho y luego se le quita, le da y se le quita, etc. Adelgazamiento general, esto no es necesario. Deseo de bebidas alcohólicas, también solo en algunas personas, en algunos pacientes de arsénico. No todos caen en esto. Y luego los particulares, que no los vamos a repasar, pero los dejo en la presentación para que ustedes lo tengan. Pasamos a sulfur. Como dicen, una imagen habla más que 1000 palabras. Este sulfur está roto de aquí, de allá, descosido. Es todo lo contrario a la imagen de un arsénico. Si en el arsénico lo ves limpiecito, nítido, en este lo ves sucio, aunque ande de traje. Su portafolio parchado por aquí o por allá. Si usa lentes, los trae pegados y sobrepegados y pegados con tape o lo que sea. Normalmente no huelen bien porque no se bañan diario. Tienen aversión a bañarse. Entonces, pues hasta una mosca puede andar ahí o varias rondando. Y aquí están los síntomas mentales principales. Escaso valor a las cosas o hechos que no le importan. Muy egoísta. O sea, él vive encerrado en su mundo. Es un ermitaño. Absorto, teorizaciones, indiferente a cosas externas, a los placeres, a su aspecto personal, al bienestar de los demás. Como les decía, es un ermitaño y se la pasa pensando, teorizando, filosofando principalmente. ¿No?
Luego, el tercer síntoma principal es que es indolente, flojo, haragán, perezoso, aversión al trabajo físico y mental, desordenado, sucio, altanero y arrogante. Ya de aquí en adelante no son importantes que los tenga el paciente y puede ser sulfuro. Aturdido, confusión mental, dificultad para comprender. Ansiedad al despertarse, periódica, inquietud ansiosa. Sentimiento de culpa, ya también sabemos, todo el que tiene culpa fue inculcada por las religiones, no hay otra forma. Melancolía religiosa, ¿ven? Está de la mano. Fantasía muy fuerte, alucinaciones, ilusiones, homosexualidad. Por eso les digo, estas ya no son tan importantes porque van a decir, uy, es sulfur, uy, es homosexual. No, 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 no. Los primeros 3, 4 síntomas, los 3 puedes tomarlos característicos de todo el que es sulfur. Los demás pueden tenerlos, pueden no tenerlos. Fantasía muy fértil, alucinaciones, ilusiones, homosexualidad, humor alternante, censura y encuentra faltas en todos, irritable. Concienzudo, puede haber sulfurs que son al revés, concienzudos. Nos vamos a calcárea carbónica. Calcárea carbónica está lleno de temores y ansiedades. Miedoso toda la vida. Es un paciente miedoso, miedoso, miedoso. ¿Quién le metió los miedos? La religión. O díganme si no, lo primero que hacen las religiones es decirte que te vas a ir al infierno, te vas a condenar, a menos que pases la vida en el templo dejando tu limosna, ¿verdad? Es terco y obstinado, especialmente en niños y obesos. Es muy sensible a historias horribles y a las malas noticias. Esto es lo principal. Un calcárea siempre, uy, pues que tembló en China, uy, hasta acá, no vaya a temblar aquí, ya no quiere ni salir, no, mañana no voy a trabajar, ¿qué tal si tiembla? Así son, pues. Tienen alucinaciones horribles, esto en casos febriles. Monstruos, imaginan enfermedades. Lento en sus movimientos y cálculos. Lento en viejos, indolencia. Es flojo, pues. Tímido. Cansado y aburrido de la vida. Taciturno. Se agrava al contar sus males, que por cierto siempre lo están contando. Son las personas que le dicen, ¿cómo estás? Yo estoy bien mal. ¿Qué no tengo? Tengo esto y esto y esto. Dale. Son víctimas. Se ofende fácilmente. Aversión a ciertas personas. Siempre tienen, ay, eso no lo puedo ver ni en pintura. Dale. Bueno. En general es lo único interesante es que son gordos flácidos, te saludan y no tienen, como si no tuvieran huesos. Sudan mucho, es muy importante. Fontanelas abiertas en los niños, huesos frágiles, lentitud para caminar, hablar, dentición lenta. Son muy friolentos, se agravan al aire frío y húmedo. Están cansados, flojos, débiles, se agota al menor esfuerzo. Se agrava después del coito, pero son los que suben escaleras y se agitan. Peor por esfuerzo físico, subir escaleras, levantar cosas pesadas, después del coito, por el baño, por la leche, no tolera la ropa ajustada. Fuerte tendencia a las convulsiones, eso ya no es tan necesario, ¿verdad? Si no van a pensar que todos los calcáreos son convulsivos. Ni le voy a seguir porque ya lo demás nos va a confundir. Los particulares ya los verán ustedes. Y pasamos a la quesis.
Aquí esta imagen nos dice, ¿verdad? Sospecha de todo, del marido, tiene celos, están hablando de él o de ella, etc. Entonces, lo principal, marcada desconfianza, intensos celos absurdos e inaguantables, excesiva locuacidad, que es verbalización, platican hasta por los codos y a todo volumen la voz, especialmente al anochecer. Cambia de un tema a otro de forma apresurada, hasta dormida habla. Es el síntoma 2. El 3, ilusiones y alucinaciones, ve fantasmas, afecciones religiosas. Aquí otra vez la religión que nos está torciendo. Ansiedad por la mañana, desesperada y duda de la salvación de su alma. Ahí está otra vez. Duda de la salvación de su alma. Si no se salva, pues se va al infierno. Si supiera que está en el infierno, pues ya para dónde le jalas, ¿verdad? El único camino es el regreso a casa. Y ni siquiera este infierno es permanente. Se disuelve y estamos en ese proceso. Memoria activa, vivacidad, fácil comprensión o bien confusión mental. Pero aquí de aquí en adelante, del cuarto en adelante, ya no son necesarios que los tenga el paciente. Unos lo tienen, otros no. Trastornos de origen emocional por penas, celos. Es agresiva, espíritu de contradicción, perversa y cruel. No me gusta que le pongan esto viene de Vygotsky, que le ponga perversa, agresiva, porque entonces vamos a pensar que solamente son mujeres. Y no hay un solo remedio que sea solo para mujeres. Todo remedio es para enfermos, para sus síntomas, y puede ser hombre o puede ser mujer. Conozco hombres pulsatila, conozco hombres laquesis, o sea, todo puede ser. Síntomas de orden erótico, lascivia, homosexualidad o ninfomanía. También no es necesario. Triste, peor al despertar, comunicativa, alegre, explosiva o explosivo. Inconsciencia después de una emoción, como un estado de trance. Eso es todo lo de la quesis. Los generales principales es una marcada lateralidad izquierda o de izquierda a derecha. Eso sí nos sirve. Pues que me duelen las anginas, me dolió la izquierda, ya se me pasó a la derecha. Pues puede ser que sea la quesis. Se agrava por el sueño, después de dormir, al despertar. Esos niños que despiertan y están de mal humor, agresivos y todo, pues es esta agravación por el sueño. Intolerancia a la constricción, no tolera que la ropa le apriete, sobre todo en el cuello. Trastornos en la menopausia, bochornos, ahí están los bochornos presentes, pero deben ser mujeres que se la pasan sospechando, que hablan de ellas, que el esposo las engaña, etcétera, etcétera. Color negro azulado o púrpura en piel y afecciones. Esto no le tomen mucha importancia. Mejoría de los síntomas al aparecer una descarga, sobre todo la regla. Tampoco es muy importante. Peor en otoño, en primavera, color húmedo, aire. Bueno, ya no lo vamos a seguir porque ya no son importantes. Particulares no los vamos a ver. Natro muriático es el vengativo, rencoroso y agravado por una desilusión amorosa. Vamos a ver los principales: resentimiento, aversión a la compañía, agravación por el consuelo, vive hechos desagradables del pasado y trastornos por cólera con pena silenciosa. Aquí, aunque pusieron muchos al principio,
Este es de los principales síntomas, trastornos por una desilusión amorosa. No se oye, Paco, bien. ¿Cómo? A ver, ¿ya me escuchan? ¿No se escucha mejor? Yo sí escucho bien. Sí, yo también. Sí, bueno, a lo mejor tienes tu volumen mal, Manuel, pero bueno, vamos a continuar. Gabriel, qué bueno que ya llegaste. Sí, gracias. No te había visto. Bien, entonces dijimos que lo principal, el resentimiento. Lo principal, trastornos por desilusión amorosa. Y se siente ofendido. Por eso tiene todos tipos de resentimientos, aversión a la compañía. Eso es lo que lo va a caracterizar a un natro muriático. El resentimiento es con violencia, con odio, con ansiedad de conciencia. El temor puede ser temor a que algo pase, temor a los ladrones, asustadizos, sobresaltos por ruidos. Anda rápido y apurado. ¿Cómo se descarga su energía? Con histeria, llanto, alterna con risa. El llanto es una de sus características que no vi acá en los mentales, pero es muy característico. Un natro muriático es muy llorón. Llanto involuntario, huida agravada por consuelo, sensación de sueño, sensación de estar lejos de la familia y nostalgia. Vamos a ver, acá debe estar el llanto. Ofendido, reposa. No está, pero sí es un síntoma mental característico. El llanto involuntario. Es de los más llorones, junto con pulsatila y cáustico. Son los más chillones. O es también cuando no pueden llorar, ¿verdad, maestro? También puede ser el llanto reprimido, pero prácticamente todos los natro muriáticos que yo he atendido y he conocido lloran porque lloran, ¿verdad? Puede ser también que repriman el llanto, pero lo característico es que son rencorosos. Muchos llegaron a ese estado por una desilusión amorosa. Pero el rencor, el llanto son los principales. Bien. Pueden tener adelgazamiento marcado, especialmente en niños, de arriba a abajo, a pesar de comer mucho. Se agrava antes del mediodía, especialmente a las 10 de la antes de mediodía, o 10 de la mañana, de 10 a 11, por el calor, pasando de frío a calor, mejor al aire libre por un baño frío. Sequedad de las mucosas, esto sí es característico. Nariz, boca, garganta, vagina, etc. Deseo de sal también es característico, muy marcado. Casi esas personas que ustedes ven que les sirven la comida y ya le están echando sal antes de probarla, es muy probable que sean natro muriático, aunque también puede ser fósforos. Alimentos salados, pan, leche, pescado, son los deseos de fósforo. Y a la cerveza. Gran aversión al pan que antes le gustaba, aversión a lo salado. Los particulares ya no los vemos. Y vemos a chamomila, que una imagen dice más que 1000 palabras. Ahí está un paciente chamomila, caprichoso, berrinchudo, pide cosas y las arroja. Vamos a leer aquí. Paciente sumamente irritable, violento, sobre todo cuando le hacen preguntas o si lo tocan, le hablan o le miran. Miren, todos los bebés, desde bebés hasta los 2 años, prácticamente caen en chamomila. Es su principal remedio. También pueden caer en arsénico, sobre todo cuando están enfermos de fiebre, de tos, gripe, se desconectan, están, pero sin muertos.
el arsénico son muy activos y cuando están enfermos se desconectan. Pero la chamomila es de cajón a todas las mamás que tienen bebé recién nacido. Llévate tu chamomila a la 30, la vas a necesitar cuando empiece a tener cólicos, cuando empiece a tener su dentición y se ponga berrinchudo, caprichoso, su chamomila es milagrosa. Dice aquí, irritable durante la dentición, fiebre antes y después de la regla. Esto es en la mujer ya grande, ¿verdad? Embarazo durante el parto, cuando suda y con los dolores. Es que también chamomila sirve mucho en el parto, sirve mucho para problemas de reglas, sobre todo cuando tienen fiebre antes de la regla. Los niños son caprichosos, tercos, obstinados, quieren algo y lo piden, pero cuando se lo dan, lo tira y pide otra cosa. Patea, se pone rígido cuando lo alzan. Son esos que se tuercen, tú dices, ay, se me va a caer. No sabe lo que quiere. Contesta mal, groseramente, nunca responde en forma civilizada. Es intolerante e intolerable, falto de generosidad. Mejora porque lo lleven en brazos. Pues así calma su inquietud. Por eso siempre verán a las mamás que lo están paseando en los brazos, porque de otra forma no se mejoran, a menos que le den su chamomila. Los accesos de cólera lo enferman, le producen desde convulsiones hasta diarrea, metrorragias ya en la mujer grande, abortos, ictericia, tos, disnea y fiebre. Trastornos por sentirse despreciado. Enorme sensibilidad especial a los dolores, confuso y violento. Los dolores cuando son confusos y muy violentos, en todo tipo de enfermos sirve la chamomila. Dolor de dientes, dolor de oídos, etc. Pero hay que saber que esté irritable, porque si tiene un dolor de oído y lo que tiene es que está inquieto, con ansiedad e inquietud, ansiedad, tiene que estarse moviendo constantemente, entonces ahí es un arsénico. Te lo meto. Inquietud ansiosa se agrava de noche, ansiedad periódica, estados melancólicos con llanto. Los generales, aquí como dice, es útil en niños durante la dentición, por convulsiones, después de un acceso de ira. Los dolores se agravan por el calor, con adormecimiento en partes afectadas. Taquicardia y orgasmo sanguíneo después de vejaciones. Se agrava de mañana a las 9 horas, al anochecer, a medianoche por el calor. Tendencia a tomar frío, acostado sobre el lado dolorido, y se agrava por el café. Bien, los particulares los vamos a brincar y llegamos a Mercurio, que creo que es el último de este capítulo. Mercurio, deseo, tendencia de matar a otros o a sí mismo. Pide que escondan los cuchillos, deseo de matar durante la regla. A su esposo que adora, está descontento de todo, cansado de la vida, miedo al suicidio. Ahora, este síntoma no es muy frecuente como para ponerle el número 1. A lo mejor la mentalidad de los humanos ha cambiado y con toda seguridad, porque yo conozco a muchos Mercurio y no tienen deseo de matar a otros, ni a sí mismos, ni nada de eso. Sí tienen memoria débil, escasa para nombres, lugares, lo que lee, a dónde va, está aturdido, confuso, se pierde en calles conocidas. Les cuesta trabajo contestar, se ve que no les trabaja muy rápido, pues, la inteligencia. Miedo de noche a morir pronto, a la locura, a los ladrones, duda de curarse, suspicaz. Este síntoma no es muy característico.
Siempre apurado, contesta lentamente las preguntas. Inquietud de noche tampoco es característico. Llanto durante las convulsiones, solo cuando tienen convulsiones. Llanto involuntario, llanto alternando con risa, quejidos cuando suda, nostalgia, no son muy importantes. Aversión a miembros de la familia, misántropo, comportamiento absurdo, frívolo, desobediente, derrochador. Este es más o menos importante en Mercurio. Los generales, aquí va a haber unos muy importantes, siempre se agrava de noche. Sudores profusos, copiosos, especialmente de noche, no mejoran. Peor por temperaturas extremas de frío y calor, y esto sí es bien importante. Por el calor de la cama o de las estufas, por el baño, mejora por llorar, por el reposo, por tocar cosas frías en invierno. Olor ofensivo, este sí es característico del mercurio. Fétido, aliento, sudores, heces, nariz, oídos, orina, todo le huele feo. Temblores de Parkinson, este es el mejor remedio para el Parkinson. Tendencia destructiva a los tejidos y a la supuración, este ya es un miasma. Sed intensa, extrema y ardiente. Dolores óseos, este es súper característico. En la noche, con el frío, le duelen los huesos. Es un dolor roedor muy feo. Peor de noche, ablandamiento de huesos, caries e inflamación de huesos, hinchazón y supuración de ganglios. Esto no es muy importante de los ganglios. Deseo de pan con manteca, de leche y de bebidas frías. No es tan importante esto. Bien. Vienen los particulares que los dejo para ustedes y con eso terminamos la clase 11. Prácticamente el curso aquí termina porque la próxima clase, la clase 12, no tenemos presentación. La clase 12 va a consistir en que ustedes aporten pacientes. Si ustedes no asisten, pues no se puede dar la clase. Entonces, les voy a mandar también correo a los que no han asistido y que solamente ven la clase para que asistan y den casos que ustedes quieran que revisemos. Tenemos este paciente que tiene esto y ahí pues a ustedes les va a servir mucho porque van a ver qué es lo principal que hay que dar al paciente, cómo abordarlo, qué síntomas ver, qué síntomas ignorar. Entonces es muy importante la clase siguiente y sería la última. Les aviso que voy a dar un curso que este año no le he dado del cáncer en la homeopatía. Vamos a entender de un nivel muy profundo todas las enfermedades, no nomás el cáncer. Vamos a ver que todas las enfermedades son un instrumento de curarnos. Vamos a aprender que no somos víctimas, que la enfermedad no nos está haciendo víctimas y que no nos daña. La enfermedad nos cura. Y si la entendemos de esa manera, podemos más fácil llegar a la curación. Vamos a aprender ahí que todo se origina por conflictos. Vamos a ver cómo esos conflictos o los alimentos que nos hacen caer en un estado de acidez es lo que produce físicamente los tumores en el cuerpo. Pero lo vamos a ver perfectamente cómo la célula se va defendiendo de la acidez, ¿verdad? Con diferentes etapas hasta que su última respuesta es evolucionar en una célula cancerosa, que es una célula superior a las células que tenemos, porque las células cancerosas son eternas. Mueren porque las extirpamos o mueren porque muere el paciente y ya no se alimenta de nada. Pero son células que no pierden los telómeros y los telómeros son lo que cubre al final
los cromosomas. Es como la cinta de los zapatos que le quitamos la cintilla que lleva al final el remache, entonces empiezan a deshilachar. Eso es lo que produce la vejez. Pero en todas las especies de este planeta, los humanos estamos creados para vivir eternamente. ¿Por qué no vivimos eternamente? Porque por creencias, por alimentación, por el medio ambiente y muchas otras cosas, hacemos que se pierdan esos telómeros. Y a la hora que se van perdiendo, vamos envejeciendo. Hay otras civilizaciones, ahorita ya no se deben de asustar porque les hable de eso. Hay civilizaciones, prácticamente todas las civilizaciones que no son terrestres, viven prácticamente eternamente. Viven muchos, muchos años. Y su base está fundamentada en no perder los telómeros. Saben con qué alimentos, pero principalmente con meditaciones de estar pensando, tengo más telómeros, tengo telómeros, más telómeros. Mientras tú tengas completos tus telómeros, tus cromosomas y tu división no va a ser defectuosa porque tu ADN va a estar cubierto perfectamente. Entonces, vamos a hablar de todo eso en el curso del cáncer, sobre todo la influencia que tiene que ver la culpa. Aquí básicamente todas las enfermedades son una manera de castigarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables. Entonces, un paciente que no se siente culpable está sano, no puede enfermar. Y la comprobación religiosa de eso, o sea, siguiendo al Maestro Jesús, es que él curaba y no importa de qué lo curaba, al terminar decía, tus pecados te son perdonados. ¿Qué decía? Ya no eres culpable, no te castigues, no eres culpable. Y la verdad es que no hay culpables en este universo. No hay culpables porque ¿cómo puedo culpar de ser narcotraficante o criminal a alguien que vivió en una familia de criminales, que sus padres abusaron de él, que él lo único que vio fue dañar y perjudicar y que no recibió amor? Entonces, ¿de dónde saca el amor si nunca lo recibió? ¿Verdad? Eso es importante, que nosotros tengamos el crecimiento de conciencia como para entender a los criminales más criminales, es para ayudarlos, es decir, no tuvieron amor, hay que darles amor, ¿verdad? Y no nomás, no, pues condenarlos y pues desgraciados al bote. No, 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 vamos a actuar de otra manera, vamos a trabajar con ellos, a darles el amor que no han tenido y cambian, ¿verdad? Vamos a ver la nueva medicina germánica, aunque no la vemos completa porque es un curso completo. Vamos a ver los principios de la nueva medicina germánica, que son leyes. Son muy superiores esas leyes y sabemos exactamente de qué se va a enfermar una persona dependiendo del conflicto que haya tenido. ¿Sí? ¿Qué más vemos ahí? Vemos conceptos mentales, cómo la mente puede crear, que de hecho pues nos han entrenado que somos humanos, que somos falibles, pero fuimos creados a imagen y semejanza del mismo creador. Entonces podemos crear, y de hecho nosotros somos los que creamos todo lo que existe en la humanidad. Los malignos han utilizado nuestro poder creativo para crear las catástrofes y lo que ellos quieren. Ellos simplemente anuncian y dicen, va a haber un caos económico, no hay dinero, y nosotros empezamos a creerlo, crearlo, y ya se fregó la cosa. Pero nosotros somos los que lo estamos creando. Entonces tenemos que eliminar todas esas creencias. Eso que dicen a veces, no, pues está la situación muy canija, mano. No me ajusta el dinero.
y alguien más le dice, sí, sí es cierto. No, pues ya te estás apoyando en esa persona. Y no es cierto, porque cuando hay una catástrofe y hay miles de muertos, el sepulturero hace su negocio y le va muy bien. Entonces siempre habrá quien le vaya bien. Depende de lo que tú quieras para ti y tenemos que empezar a aprender a crear nuestra realidad. Crear nuestra realidad. ¿Sí? Que hay un incendio en la primavera. ¿Saben qué? Vamos a visualizar que se acabó el incendio y se acabó, y al día siguiente ya no había incendio. Eso lo practiqué yo aquí en Guadalajara. Cuando empezaron a decir que el incendio del Amazonas y que se está acabando el mundo, que quién sabe qué, ¿saben qué? En vez de quejarnos, vamos a visualizar que el incendio se acabó, que se terminó. Al día siguiente dijeron, hubo una lluvia y se acabó el incendio. ¿Verdad? Ese es el poder que tenemos nosotros. Ya les había comentado, no sé si les comenté, que hace 2 semanas fuimos al mar cuando venía un ciclón hacia Puerto Vallarta. Dijimos, apenas vamos a ir y viene el ciclón en friega. No le hace, lo vamos a quitar. Visualizamos los días soleados, el huracán lo destruimos y se acabó. Y así fue. El huracán se fue, nosotros tuvimos todos los días lluviosos. Al regresar, al segundo o tercer día de regresar, pegó otro ciclón y estuvo nublado ahí todos los días. Lo supe por un conocido mío que estaba allá y decía, pues estoy encerrado en el hotel porque no puedo ir a la alberca porque no nos dejan, porque está lloviendo, no puedo salir al mar porque está picado y está lloviendo, no puedo irme a pasear al pueblo porque está lloviendo. Entonces, pues, muy mal momento para viajar al mar cuando hay ciclón. Pero lo podemos cambiar, lo podemos modificar. Solamente tenemos que creérnoslos, porque creer es crear. ¿Sí? Bueno, pues eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos dentro de 8 días, pero es muy importante que tengan sus casos. Maestro, perdón, antes de que se vaya, una pregunta. ¿Cuántos síntomas mentales hay que considerar? ¿Cuántos particulares y cuántos generales? Mira, si tú tienes 3 síntomas mentales característicos, ya tienes todo. Ya no necesitas ni un síntoma más. ¿Por qué? Porque no se repite un remedio que tenga 3 síntomas característicos. Por ejemplo, si yo te digo, el paciente es celoso, sospecha de todos, y es muy, muy platicador, es la chesis. No hay ningún otro. No necesito verle las varices, no necesito verle que está enfermo de la garganta, de nada. Y todo lo va a tener. Todo lo que el paciente tiene lo va a tener. Si yo veo una paciente y la paciente es llorona, es tímida, y tiene necesidad de afecto, es pulsatila. No hay ningún otro remedio en la materia médica que tenga esos 3 síntomas mentales. Si yo tengo un paciente que es contradictorio, líder y se siente muy acá altivo, pues ya con eso sé que es licopodio. No hay ningún otro que tenga esos 3 síntomas característicos, ¿verdad? Entonces es muy fácil. Ahora, ya les limité de miles de remedios a 12 para enfermedades crónicas, y con los síntomas mentales que son muy fáciles de identificar, no necesitas ver nada más. Se ponen en mi software, que es muy útil, porque tú al tiempo de repertorizar ya se queda eso grabado en el expediente. Y se los ponemos para que quede como constancia de todos los síntomas que tiene. Pero si ustedes hacen la prueba y dan los síntomas característicos mentales, ahí es donde ven ustedes, pues este ya es arsénico, ¿verdad?
¿Por qué? Porque tiene inquietud, tiene ansiedad y temor a la muerte. El temor de la muerte, aunque no lo tenga, si tiene otros, ¿verdad? Como que tiene que estarse moviendo constantemente, o es pulcro y concienzudo, pues es arsénico. Tú le das eso en la computadora y ya te dice arsénico. Le sigues dando que tiene dolor aquí, que tiene dolor acá, que le cuesta trabajo respirar, que todos los síntomas particulares y generales los pones y arsénico nunca cambia. Pero si lo haces al revés y primero le pones que le duele la garganta ardoroso, ahí vas a ver fósforos, arsénico, cáustico, un montón parejos. No, pues que también le duelen las rodillas al caminar. No, pues vas a ver otro montón de remedios y todos parejos, ninguno se define. Que además le cuesta trabajo respirar. Ahí están. No se define, pero una vez que empiezas a dar los mentales, te va a dar arsénico, inmediatamente va a cambiar. Pues que tiene inquietud, es muy meticuloso, muy limpio y concienzudo, y tiene inquietud, pues ansiedad, inquietud y meticuloso, arsénico, y cambia en el programa, ya lo ves, y ya le des o no le des síntomas, arsénico nunca va a cambiar, porque si tiene los mentales, tiene todos los demás. Es el paquete junto. Por eso en la clase que dimos aquí, la 8 o la 7, no recuerdo bien, donde vimos la importancia de los síntomas mentales, vimos que para adivinar una especie animal, yo les puedo decir, es cuadrúpedo, es vertebrado, es mamífero, pues pueden ser todos los mamíferos vertebrados, de sangre caliente, con cola y grises, pues no, hay un montón. Pero en el momento que les digo, el animal tiene una memoria prodigiosa, le tiene miedo a los ratones, ya dice, no, ya, el elefante. Y le gusta balancearse, pues el elefante, ya no hay más, ¿verdad? Pues que el animal es muy fiel, le gusta jugar siempre y es muy bravo, pues, no le tiene miedo a nada. Pues es un perro. Entonces, igual tenemos que ver los remedios. Vemos los 3, 4 mentales y ya. Sí le vamos a poner todos los demás porque tiene que quedar constancia de qué síntomas, sobre todo los particulares que tenía, para ver el proceso, cómo van mejorando, cómo se van eliminando, desapareciendo algunos síntomas. Y si son primero los mentales, como vimos aquí en esta clase, pues ya sabemos que se va a curar. Si aparecen síntomas del pasado, ya sabemos que se curó ya esa enfermedad y ya vamos con la que sí. ¿Sí? Es muy importante, pues, la mayoría de ustedes ya tienen el software. Gabriel, te doy todas las facilidades que necesites, pero te conviene mucho tener ese software, como se te facilite, si quieres. ¿Qué precio tiene ahorita, maestro? ¿Perdón? ¿Qué precio tiene ahorita? Marfa, ¿tú no tienes el software? No, ya ve que se lo iba a comprar y me dio un precio, pero, pero ya después, como he tenido otros gastos, por eso. Sí, mira, yo les di un precio especial, de 7,700, está en 6,000 pesos, y lo pueden pagar 1,000 mensuales. Ahora, si lo pagan de contado, en 5,500 se lo llevan, ¿verdad? Es un software que no les estoy cobrando actualizaciones, ya está actualizado de todo. No les estoy vendiendo por tiempo, porque ahora son tan mañosos que te venden un software, la licencia por 1 año, y al año siguiente te cobran, y al año siguiente te cobran. Entonces, no se trata de eso. Se trata, como dice Hahnemann, de restablecer la salud del enfermo. Y si yo con ese instrumento ayudo a que otros restablezcan al enfermo,
estoy cumpliendo con mi misión. Entonces, por eso no me interesa darlo muy caro. Si ustedes investigan otros softwares, están en 20,000, en 100,000 el radar y les dan un módulo. Ah, pues quieres otro módulo, pues otros 20,000, otros 40,000 y otros ya no están vendiendo. Es una licencia de 1 año. Creo que los de Bitulca se están vendiendo así. Con eso te damos tu licencia por 1 año. Pagas 5,000 pesos o 10,000 pesos, tienes licencia por 1 año. Y al siguiente año, pues otra vez y otra vez. No, no, no. Ustedes conmigo compran y lo tienen para toda la vida y con garantía por escrito de por vida. ¿Sí? Es la ventaja que tienen. Ese es el precio, Marla y Marfa. Y les recomiendo mucho que lo tengan porque van a ver la diferencia de tener el software a no tenerlo. Yo he tenido muchos alumnos, aquí Manuel, desde que era alumno, compró el software, igual que muchos alumnos empiezan a recetar y empiezan a ver resultados y resultados, ¿verdad? Y entre ellos mismos se comunican, oye, pues cómprale el software a Paco, ya con eso receto y le atino y estoy haciendo mis pacientes y se paga solo, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Algo que...? Me interesa, maestro. Si quiere, en la semana le mando un mensajito. Ok, mándame un WhatsApp y vemos en las condiciones que tú la quieras. Sí, Lo maestro, gracias. más sencillo para ustedes es que paguen 1,000 y 1,000 mensuales. Son 6 pagos de 1,000 y desde el primer pago obtienen el software. Sí, maestro. Tienen manera de sacar un poquito más de dinero y quieren ahorrarse 500 pesos más, lo pagan de contado. Ahora, si me dicen, yo se lo puedo pagar en 2 pagos, una ahorita y la otra el mes siguiente, te doy el precio de contado, ¿no? Sí, maestro, gracias. Sí, muchas gracias. 3 meses, bueno, pues mediamos ahí. ¿Sí? Sí, maestro, Ok, sí, muchas gracias. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Voy a dar por terminada la grabación y les quiero comunicar algo.